Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Bustos Cruz. Eh, Soy estudiante del SENA del programa técnico en auxiliar de enfermería. Eh, el día de hoy les voy a hacer una presentación sobre las enfermedades prevalentes en la infancia, comunes. Entonces acompáñame para que aprendas un poco más sobre esas enfermedades que son abundantes en la infancia. La primera enfermedad es la enfermedad diarreica. Esta es una infección del tracto digestivo ocasionada por bacterias y virus. El principal síntoma es la diarrea. Los signos y síntomas. Los signos y síntomas son las náuseas, vómitos, el dolor abdominal, cólicos como si fueran retorcijones junto a una sensación de hinchazón y en ocasiones dolor de cabeza. Bueno, los cuidados de enfermería es la valoración integral, prevenir y tratar la deshidratación, la hidratación endovenosa en caso de deshidratación, SIG en todos los niños con diarrea, educación a la familia sobre la recuperación en casa, recomendaciones sobre las prácticas de alimentación y de higiene para una debida recuperación en su hogar. Bueno, la siguiente enfermedad es la infección respiratoria aguda. Este es un conjunto de enfermedades que afecta al sistema respiratorio y se constituye en la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en los niños. Los signos y síntomas, recordemos que es la tos mucosa, amarillenta o verdosa, incluso a veces con sangre, escalofríos con temblores, la tos, dolor de cabeza, fiebre, irritabilidad, ronquera, dolor y secreción en el oído y a veces la nariz tapada por secreción de moco. Los cuidados de enfermería tenemos como primero control de signos vitales, reposo en posición Fowler para una mejor entrada de aire, proteger al niño de cambios bruscos de temperatura, mantener limpia la nariz del niño con el fin de que pueda respirar tranquilamente, no aplicar sustancias grasosas en la nariz, evitar que el niño tenga contacto con personas fumadoras. La hidratación es la clave para controlar esta enfermedad y lo más importante es tener una buena higiene y un debido lavado de manos permanentemente. Bueno, la neumonía. La neumonía es una infección respiratoria aguda de los pulmones. Puede ser causada por virus, bacterias u hongos. En este caso, los sacos de los pulmones llamados alvéolos se llenan de otros líquidos, la cual se dificulta la llegada de oxígeno al torrente sanguíneo. Una persona con neumonía probablemente tenga dificultades para respirar. Los signos y síntomas, tenemos la tos, dificultad para respirar, fiebre, respiración rápida, hundimiento de la pared inferior del tórax durante la respiración, la sibilancia, falta de apetito, hipotermia y en ocasiones convulsiones. Los cuidados de enfermería, tenemos control de signos vitales, realizamos controles seriados de reencuentros de leucocitarios, evitar exponer al niño en lugares donde otras personas presentan enfermedades infecciosas, observar las reacciones secundarias de los antibióticos, aumentamos la fluidificación de secreciones, valoramos el estado respiratorio cada 2 horas, valoramos la frecuencia respiratoria, observamos la aparición de signos y síntomas que evidencian la hipoxia, aumentar ingesta de líquidos, mantener permeables las vías respiratorias y auscultamos el tórax para comprobar características de los ruidos. La siguiente es la bronquiolitis. Es una infección pulmonar común en pequeños niños y bebés a causa de la inflamación de congestión de las pequeñas vías respiratorias.
siempre es causada por virus. En general, el momento en el que la bronquiolitis es más frecuente es durante los meses de invierno. Los signos y síntomas, durante los primeros días, los síntomas son similares a los de un resfriado. Después de estos síntomas, aparece el catarro, una congestión nasal, tos, fiebre leve, no siempre presente. Y después de esto, una semana o más, puede presentar dificultades para respirar el niño. Siempre es con sibilancia y la respiración es muy rápida. A veces la piel se vuelve azul en espacios como labios y las uñas. Los cuidados de enfermería, pues entonces tenemos vigilar el nivel de conciencia, reflejo de tos, gases y capacidad para deglutir, mantener la vía aérea, siempre valoramos eso en esa parte. Colocar al niño en posición semi-Fowler para que él tenga una debida entrada de oxígeno favorable y su recuperación sea más rápida, y evitar que el niño se ahogue precisamente en esa posición. Mantener el equipo de aspiraciones disponibles siempre a la mano, alimentación en pequeñas cantidades, controlamos los signos vitales y en ocasiones la alimentación, damos alimentación por sonda enteral. Bueno, el asma es una enfermedad de carácter crónico que afecta al sistema respiratorio. Es causado por el contacto con algunos neumoalérgenos que provoca inflamación y obstrucción en las vías aéreas. Los signos y síntomas, recordemos que es la falta de aire, dolor u opresión en el pecho, problemas para dormir causados por la falta de aire, la tos y silbido al respirar es muy frecuente, un pitido o silbido al respirar que puede oírse al exhalar. El silbido, recordemos que el silbido al respirar es un signo frecuente del asma y en especial en los niños. Tos o silbido al respirar que pues empeora con un virus respiratorio como un resfriado o la influenza. Los cuidados de enfermería, pues entonces administramos oxígeno durante un ataque agudo, elevar la cabecera de la cama o usar almohadas adicionales. Regulamos la temperatura y humedad para producir niveles cómodos. Aumentamos la ingestión de líquidos para adelgazar las secreciones bronquiales y que permita expulsarlas. Actuar con calma y tranquilizar al paciente durante un ataque de asma. Permanecer con el enfermo pues hasta que sea el ataque. Hacer interconsultas de terapia respiratoria para la realización de micronebulizaciones que contengan medicamentos y que mejore la obstrucción. Administramos oxígeno según la necesidad y evitamos cambios bruscos de temperatura pues para que él no tenga ningún ataque respiratorio. Bueno, la otitis media es una infección del espacio lleno detrás del tímpano, es una infección causada por virus o bacterias, frecuente en los niños. Los signos y síntomas, siempre se va a presentar la fiebre, en ocasiones dolor de cabeza, dolor de oído, dificultad para el oír, el oído puede sentirse tapado, en ocasiones se siente un zumbido en el oído, mareos o perder el equilibrio y náuseas o vómito. En cuidados de enfermería pues tenemos manejo del dolor, determinamos el impacto de la experiencia del dolor con la escala del dolor. Observamos el sueño, el apetito, la actividad que tiene el niño, precisamente pues por el dolor que siente o que esté sintiendo en ese momento el niño. Exploramos con el paciente los factores que alivian o empeoren el dolor a base de una exploración física, de un examen físico. Enseñamos métodos no farmacológicos para el manejo del dolor, administración de analgésicos,
Más que todo pues se le da una enseñanza, una charla educativa a los familiares eh, para que ellos aprendan a determinar la ubicación y características y calidad, gravedad del dolor antes de medicar al niño. Y comprobamos el historial de alérgico, perdón, pues antes de administrarle un analgésico o vía de administración, y las dosis para conseguir una mejor recuperación. Fomentamos la ingesta de líquidos y administración de medicamentos óticos. Colocamos al paciente de cúbito lateral con el oído que debe tratarse hacia arriba. Observamos si hay drenaje en el oído, si es el caso, y evitamos introducir objetos de punta en el oído. Bueno, la laringitis es una infección obstructiva de las vías aéreas superior, más frecuente en la infancia, principalmente en niños entre 6 meses a 6 años. Los signos y síntomas, tenemos la ronquera, debilidad o pérdida de la voz, sensación de cosquilleo como asperaza en la garganta, dolor de garganta, tos seca, sequedad de la garganta, fiebre y ya. Y los ganglios linfáticos inflamados. En los cuidados de enfermería tenemos el control de signos vitales, reposo en posición de sentado o en semifowler, oxígeno húmedo, ojalá frío, evitar procedimientos que agraven la obstrucción, como el baja lengua, preparar para la intubación endotraqueal en ocasiones, y medicamentos o antibióticos de elección como la ampicilina, pero eso ya es bajo orden médica, y ya, eso es todo. Las amigdalitis es una inflamación de las almohadillas del tejido ovaladas que se encuentran en la parte posterior de la garganta. La amigdalitis suele estar ocasionada por una infección viral, aunque también puede ser por una infección bacteriana. Los signos y síntomas, amígdalas rojas o inflamadas, parches o recubrimientos blancos o amarillos en las amígdalas, dolor de garganta, dificultad o dolor al tragar, las glándulas sensibles o dilatadas como los ganglios linfáticos en el cuello están totalmente inflamadas, una voz rasposa, apagada o ronca, mal aliento, en especial en los niños, dolor estomacal, en especial los niños pequeños también presentan muchísimo dolor estomacal, rigidez en el cuello, dolor de cabeza y babeo debido a la dificultad o dolor para tragar. Los cuidados de enfermería, se controlan los signos vitales, especialmente la temperatura, evaluamos la escala de dolor, cumplir las normas de aislamiento, verificamos si el paciente acepta o tolera la vía oral, vigilamos características de las secreciones y realizamos medios físicos para tratar la fiebre. Bueno, la rinitis es un diagnóstico ocasionado con un conjunto de síntomas que afectan a la nariz. Estos síntomas se presentan cuando uno es alérgico como el polen, la caspa, el polvo y entre otros. Los signos y síntomas es la picazón en la nariz, en los ojos o en la garganta, la piel o en cualquier área del cuerpo se tiende a poner roja, problemas en el olfato, la rinorrea, los estornudos o ojos llorosos, nariz tapada o congestión nasal, la tos, oídos tapados y dificultad del sentido del olfato, hinchazón en los ojos y en ocasiones dolor de cabeza, y la fatiga e irritabilidad presenta el niño.
Los cuidados de enfermería, pues entonces educamos educación del control del medio ambiente. eh, mm, Valoramos el dolor relacionado con la presión y la inflamación. Valoramos la temperatura normal. Asistimos a la recuperación de la voz y la laringitis. La ejecución de la enseñanza del paciente sobre la enfermedad y el tratamiento. Advertimos al paciente que no fuerce la voz y evitamos que el paciente esté en un lugar donde abunde el polvo, donde abunde flores, donde abunde elementos que puedan producirle laringitis. La laringotraqueitis es un síndrome respiratorio febril caracterizado por estridor, la tos perruna, la disfonía, como la ronquera y otras manifestaciones asociadas a la obstrucción aguda. Esta es una inflamación en la laringe y en la tráquea, también llamada como croup. Es una enfermedad infecciosa frecuentemente y generalmente en los niños que están lactando y se presenta del 15 al 20% de las enfermedades respiratorias de los lactantes, con una incidencia del 3 al 6% en menores de 6 años a 2. Los signos y síntomas empieza por un contorno como con tos, fiebre, mucosidad y nasal, tener dificultad para respirar y hace como que un pitido al respirar. El niño batalla por respirar, produce un silbido que se hace más intenso con cada respiración. Presenta color azulado en los labios y en las uñas de las manos, eso se llama cianosis, y tiene estridor como un sonido respiratorio agudo cuando está en reposo. Los cuidados de enfermería, tenemos el control de signos vitales, reposo en posición semi-Fowler, en 30 grados, oxígeno húmedo, ojalá frío, evitar procedimientos que agraven la obstrucción como el bajalenguas, control de la temperatura mediante medios físicos, la oxigenoterapia, fisioterapia. Valoramos aplicación de los broncodilatadores y la aplicación de los antibióticos, y también aplicamos la micronebulizaciones. La faringoamigdalitis es uno de los diagnósticos más frecuentes en la consulta pediátrica. Es una enfermedad infecciosa, por lo tanto es adquirida por contagio, puede ser a través del aire, al toser o al estornudar, o por contacto directo. Es una inflamación de la orofaringe y de las amígdalas. Los signos y síntomas: dolor de garganta, las amígdalas están inflamadas o rojas, dolor de inflamación en los ganglios linfáticos en la parte del cuello, manchas y rojas blancas en la garganta, dificultad para tragar, dolor de cabeza, dolor en la parte baja del estómago, malestar general y pérdida de apetito, y en ocasiones náuseas y erupción en la piel. Los cuidados de enfermería: controlamos los signos vitales, especialmente la temperatura, evaluamos la escala de dolor, cumplimos con las normas de aislamiento, verificar si el paciente acepta o tolera la vía oral, vigilamos las características y las secreciones que tiene el niño, y realizamos medios físicos para tratar la fiebre. La sinusitis
es una infección caracterizada por la inflamación de las cavidades nasales alrededor de los conductos nasales y puede ser ocasionada por un resfriado, alergia y puede desaparecer por sí sola. Los signos y síntomas: presenta dolor, presión detrás de los ojos y en la zona del maxilar, la secreción en la congestión nasal, pérdida parcial y total del sentido del olfato, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y goteo entre la nariz y la faringe. A pesar de que no es frecuente que se produzcan complicaciones en la sinusitis, puede provocar abscesos y apariciones de pus en algunas zonas determinadas del cuerpo que causa dolor. Los cuidados de enfermería: entonces verificamos y limpiamos bien las vías aéreas, valoramos el dolor relacionado con la presión, drenamos los senos nasales y hacemos como un mantenimiento de las vías aéreas para que las vías estén permeables. Valoramos el alivio de dolor y observamos signos secundarios de los medicamentos. La epilepsia es una alteración del cerebro caracterizada por predisposición duradera para generar una crisis epiléptica y por sus consecuencias neurocognitivas y psicológicas y sociales. Los signos y síntomas: la característica de los ataques son variables y depende de la zona del cerebro en la que empieza el trastorno. La ausencia y pérdida de conocimiento, trastorno de movimiento, trastorno de los sentidos y cambios de humor y otras funciones cognitivas. En los cuidados de enfermería, conservamos la calma y tranquilizamos al paciente y a los familiares. Educamos a la familia y al paciente. Aseguramos las vías aéreas, observamos la forma de inicio y de la crisis en la cual se desarrolla de esta misma. Observamos los síntomas sin interferir. Observamos los niveles de conciencia y orientación temporoespacial y administramos oxígeno si es posible y ofrecemos ayuda sin imponerla. Bueno, el VIH es un virus que causa el SIDA. Este se transmite por medio de relaciones sexuales o por medio de la placenta. Este causa problemas en el sistema inmunitario, haciendo que las enfermedades se enferme más fácilmente la persona. Los signos y síntomas en el niño pues son retrasos de desarrollo, hinchazón abdominal, diarrea intermitente, es uno de los principales signos y síntomas del VIH. La neumonía, los hongos en la boca, los ganglios linfáticos están inflamados, infección en los oídos y fiebre, en ocasiones dolor de cabeza. En los cuidados de enfermería, entonces vamos a dedicarle mucho tiempo al niño, evitar que pues, no se sienta solo, darle a la mamá una charla educativa, vamos a vigilarle, a controlarle el peso, valoramos el peso del niño, comprobamos los signos vitales y valoramos el estado emocional tanto del niño y tanto como de los familiares. Valoramos las heridas o las carachitas que se presentan en ocasiones en la boca.
hacemos una buena desinfección, una buena limpieza, y comprobamos que los medicamentos que él está tomando o el niño que está tomando no le produzcan irritabilidad o dolores, síntomas secundarios, y aumentamos la ingesta de alimentos como una dieta fibrosa y con una dieta balanceada. Valoramos que el paciente no tenga ropa incómoda después de un ataque. Evitamos que se muerda la lengua y no le sostenemos los brazos ni las piernas e intentamos alejar los curiosos. La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos, un tipo de células en la sangre. Es el tipo común más de cáncer en los niños. Los signos y síntomas, entonces, secreción y cansancio, presentan mucha debilidad, sensación de frío, mareo o aturdimiento, dificultad para respirar, la piel es más pálida, presentan fiebre prolongada, escalofríos, pérdida de peso, hematomas, se les presentan hematomas sin que ellos se peguen, sin que tengan algún golpe, y náuseas y vómitos. Los cuidados de enfermería, entonces, evitamos y limitamos las visitas y aislamientos protectores, el control de higiene general, como el lavado de manos, evitar que el paciente tenga vacunas, vigilamos signos en caso de infección, evitamos el contacto con personas enfermas o infectadas, valoramos la nutrición, hay que proporcionarle una alta ingesta de agua, alimentos con fibra y si se puede dar un masaje para favorecer los movimientos intestinales. Vigilamos los vómitos y peso diario, control de líquidos, el aseo bucal. Proporcionamos un masaje, más que pues ellos siempre tienden a tener mucho dolor articular, y administración de medicamentos en caso si es necesario. Cambiar de posición para facilitar la circulación, evitar tener cerca objetos puntiagudos, no administramos anticoagulantes o evitar administrar anticoagulantes, evitar punciones innecesarias, y control de líquidos, pues en la cual vamos a favorecer la hidratación, valorar el estado de hidratación y administrar líquidos en caso de baja hidratación. Espero que les haya agradado mucho, hayan aprendido mucho y hayan entendido mucho sobre las enfermedades, los signos y síntomas y los cuidados de enfermería que pues tenemos que actuar nosotros como futuros enfermeros. Mi nombre es Miguel Ángel Bustos Cruz y muchas gracias por su atención.